Miquel Jiménez, periodista de Voz Populi. Buenas noches, Miquel. Muy buenas noches, querido Antonio. Bueno, ya no nos sorprende absolutamente nada lo que hace este señor de la Moncloa, ¿verdad? O sea, no tiene límites, sin escrúpulos, pues el hombre se marca sus objetivos sin que nadie lo pueda parar en ese sentido. Además, lo hace con voluntad de agradar a aquellos que le apoyan y de los que depende para seguir en la Moncloa, evidentemente. Delitos de sedición, que lo suprime, y ahora también la malversación. 2 en 1, así, por el mismo precio. Bueno, hemos de tener en cuenta que tenemos un presidente del gobierno que, para desgracia de la nación, es un traidor. Es un traidor a lo que prometió cuando accedió al cargo, que es decir, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es un traidor con la corona, habida cuenta del ostracismo en el que tiene relegado a su majestad el rey. Es un traidor al Parlamento, puesto que pretende aprobar todas estas cosas, hurtando a los organismos judiciales competentes y al debate parlamentario el debate de estas medidas que no son grano de anís. Pero sobre todo y más importante, es un traidor a su propio electorado. Recordemos que Sánchez accedió a la presidencia porque le votó gente que escuchaba, como decía en campaña, yo traeré a Puigdemont aquí para ser juzgado, yo seré inflexible con los golpistas separatistas, a mí no me verán. A este le daba insomnio pactar con Podemos. ¿Qué sucede con todo esto? Sucede que es verdad, tienes razón, Antonio, cuando dices que Sánchez es prisionero de sus socios, pero es que también es partícipe de su idea. Sánchez tiene una idea de España estrambótica, es esa república multinacional de la que hablaba un día Miquel Iceta, decía que había no sé cuántas naciones y él las había contado, en fin. No les gusta lo que hay, y no les gusta lo que hay porque esto es un Estado de derecho democrático y homologable al resto de estados de Europa. Y ellos no quieren eso, quieren una república bolivariana, ecosostenible, feminista y vete a saber tú qué demonios más, donde todas las barbaridades quepan y donde, sobre todo y más importante, no se preste ninguna atención a los problemas reales de los ciudadanos y se preste mucha atención a lo suyo, a sus sueldos, a sus prebendas, a su vivir bien, a su Falcon y a sus coches oficiales. Esto es Sánchez. Claro, el problema de todo esto, Miquel, es que tú beneficias a aquellos que te lo exigen a cambio de sus votos, Esquerra, pero a la vez estás desarmando al Estado de Derecho, al Estado en definitiva, ante posibles nuevas intentonas golpistas como las que ellos han dicho que no renuncian a hacerlo en próximas ocasiones. Y con menos, claro, posibilidades de frenarlos desde el punto de vista legal, en el Código Penal. Bueno, y cosas más graves, porque aparte de todo esto, Sánchez ha reducido la presencia del CNI en Cataluña, la presencia de elementos de la Guardia Civil, la presencia de elementos de la Policía Nacional. En las Vascongadas están diciendo que quieren que se vaya la Guardia Civil. Todo esto no es porque sí. Es decir, todos los elementos de los que puede disponer y debe disponer un Estado de Derecho, Francia, sin ir más lejos, que no es la Italia de Benito Mussolini, que es, pues eso, una gendarmería, unas leyes, unos jueces, etcétera, etcétera. Sánchez se lo está quitando de en medio. ¿Por qué Sánchez tiene tanto interés en asaltar el Poder Judicial? ¿Por qué tiene tanto interés en colocar amigos suyos, a Conde Pumpido? ¿Por qué tiene la fiscal general que tiene? Todo esto obedece a poder hacer lo que se hizo en la transición, pero al revés. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos le dijo a don Torcuato Fernández Miranda: don Torcuato, hay que ir de la ley a la ley, es decir, de las leyes que había con Franco a las leyes de la democracia. Sánchez está haciendo el camino inverso. De la democracia quiere pasar a un régimen dictatorial, y esto es bueno que la gente lo entienda, que esto es así, que vamos de cara a un régimen muy autoritario en el que no comulgue con el dogma social comunista lo va a tener muy mal, lo va a tener muy crudo. De hecho, ya están diciendo por ahí que a ver si en los medios tenemos un espacio en el que podamos hablar de los logros de este fantástico gobierno, como el que habla del parte meteorológico. Esto, en fin, ya es de aurora boreal, ¿no? Por lo tanto, pocos instrumentos le están quedando al Estado y menos que le van a quedar si esto no se frena. No te retires todavía, Miquel. Mira, hoy Íñigo Palomar, nuestro compañero, ha entrevistado a Josep Pallés. Es diputado de Junts per Cat. Estos, que son los de Puigdemont, como sabes, no están de acuerdo con esta reforma. Ellos lo que querrían es una amnistía, directamente, nada de reformar el código de tal, ¿no? Y le ha preguntado precisamente, como están ahora enemistados con Esquerra, le ha preguntado
Íñigo Palomar, al señor Payés, si con esta medida el gobierno pues lo que trata es, en definitiva, de comprar el apoyo de Esquerra y su apoyo permanente para que Sánchez siga en la Moncloa. Y si incluso ellos están dispuestos a repetir lo del 1 de octubre, pase lo que pase, o sea, que haya un nuevo referéndum separatista en Cataluña. Escuchen lo que ha dicho. Y ahora tenemos un delito que se va a aplicar repetidamente en diferentes situaciones que puedan darse en el futuro. Abriendo la veda, que no estaba tan abierta con el delito de sedición, a perseguir pues manifestantes. Aquí lo que se ha llegado, creo yo, es a un pacto de perdedores, presupuestos a cambio de nada, como suele ser habitual en esta relación tóxica que mantiene Esquerra con el Partido Socialista. Es obvio que no se está avanzando hacia la independencia con la presidencia en la Generalitat de Aragonés. Claro, es que, fíjate, Miquel, todo esto beneficia directamente a Esquerra, que es el socio del gobierno en el Parlamento, en el Congreso, el socio de Sánchez para sacar adelante todas sus leyes, sus propuestas, etcétera, etcétera, y para que él siga en la Moncloa. Los otros no es que estén en contra de todo esto de una forma directa, ¿no? Lo que pasa es que no les beneficia tanto como a los de Esquerra. Si les beneficiara en la misma dirección, y el señor Puigdemont se viera totalmente beneficiado de la cosa, se va a beneficiar y mucho, pero muchísimo. Pero claro, lo que quiere el otro ya es que desaparezca la posibilidad de que por lo menos pague algo por los desmanes cometidos. Hay que comprender que en estos momentos Junts per Catalunya es como aquello de la zorra que decía que las uvas estaban verdes. Junts per Catalunya se ha convertido en estos momentos en un partido de extrema derecha, y esto hay que decirlo así para que la gente que nos ve lo sepa. Es lo más parecido a la Lega Nord que había en Italia, que existe todavía en Italia, la Lega Nord de Matteo Salvini, pero en Cataluña. Es decir, son separatistas, pero de extrema derecha. Son racistas y supremacistas. Y por lo tanto, todo lo que no sea mandar ellos, gobernar ellos, pensemos que estos son los herederos de aquel pujolismo famoso, ¿verdad? Que te decía que para ser catalán tenías que ser del Barça, hablar catalán e ir una vez a Montserrat con tu mujer. Y esto no es ninguna broma. Son declaraciones del por entonces presidente Pujol. Dentro de este mundo tan pequeño, tan provinciano, de la boina calada hasta aquí, que les oprime el cerebro, claro, ellos todo lo que consiga Esquerra, pues les parecerá mal, y si mañana Aragonés convoca un referéndum, y es posible que así sea, a 8 o 9 meses vista, créanme, no estoy exagerando, pues dirán que eso es una tontería. ¿Por qué? Porque no lo han hecho ellos. Estos son capaces de romper la baraja si no van a ganar ellos las cartas. Están tan acostumbrados a hacer trampas y a salirse con bien de ellas que cualquier cosa que no sea lo suyo, lo que ellos hacen, lo que ellos creen, les parece que ya que es un poco, bueno, pues Bulgaria con V. Y no es así. Lo que está haciendo Aragonés es cumplir pe por pa lo que defendía Puigdemont no hace mucho. Lo que pasa es que, claro, lo defiende Aragonés, y como estos dos están a muerte, es decir, los separatistas están separados, lo cual ya es decir mucho, pues por eso tienen esas trifulcas, pero en el fondo son exactamente lo mismo, traidores a su nación. Bueno, gracias, Miquel Jiménez, gracias y buenas noches. Lo que ha sorprendido es que Esquerra haya pedido además la reforma de la malversación, porque le beneficia, lógicamente, especialmente a aquellos que todavía no han sido juzgados, para que se vayan de rosita de todo lo que pasó. Y el gobierno, vamos, el señor Sánchez ha dicho, amén, sí señor, lo que queráis. Ojo, es que además, claro, de paso ha dicho el otro, la jugada es perfecta, beneficio a esto, que son los que me mantienen en la Moncloa, pero es que además ayudo a José Antonio Griñán, con el fin de que, si puede, se libre de la cárcel y no tengamos que indultarlo. Antonio, si echamos un poquitito la vista atrás y muy rápido, todo está pactado, ¿no? Todo está pactado con Esquerra desde el verano. Lo que van a hacer con la malversación, van a dividir lo que ellos llaman la malversación con que te lleves o no dinero público, claro. Y ese es el discurso que están preparando para Griñán. O sea, todo esto está preparado, esto no se está improvisando. Claro. Si tú pues como no se llevó dinero público de los ERES... Bueno, que no se ha llevado, claro, ha estado 40 años, pero vamos, como dicen, no se ha llevado dinero público, con lo cual... Anda que no benefició al Partido Socialista y a sus amigos. Efectivamente, pero es que aparte de todo esto, vamos a ver cómo se les tiene que devolver todas las multas a todos los dirigentes de Esquerra Republicana o del señor Max, etcétera, etcétera. Sí, además, esa deuda es del Estado. Efectivamente. Además, esa deuda va contra la Vamos
a terminar pagando con nuestros impuestos a estos señores todavía. Y vamos a ver cómo la inhabilitación es un delito que cuelga, para decir lo que nos entendamos, o de la malversación o de la sedición. Si estos dos, uno desaparece, el otro se suaviza y ya no se les puede aplicar, por ejemplo, el señor Junqueras, el señor Romeva, la señora Bassa, que no podían presentarse a unas elecciones por esa inhabilitación hasta el año 2030, se van a poder presentar ya a las autonómicas de 2025. O sea, todo está pactado. Y la tercera pata, y termino, es el Tribunal Constitucional y la reforma del referéndum, que por eso de ahí el afán de Sánchez de controlar el Tribunal Constitucional. A mí me hace gracia, o sea, no me deja resultar irónico recordar a Pedro Sánchez cuando decía voy a traer a Puigdemont para que sea juzgado. Lo que no sabíamos era cuenta de qué delito ni de qué pena. Pero ahora, todo hay que situarlo. Si en 2026 Oriol Junqueras se puede volver a presentar, en el 25, Oriol Junqueras, ¿qué es lo que va a hacer a partir de 2026? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es su orientación? Lo están diciendo que lo van a volver a hacer. Y que lo van a volver a hacer, instrumentos del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, bueno, a no ser que, como bien ha dicho Alberto Núñez Feijóo esta mañana no, ya lo dijo el viernes, sí, como gane. En el momento en el cual él gane la presidencia va a revertir la situación a que el delito de sedición, porque es que además el delito de sedición es... no creo que haya capacidad, o por lo que se quiso instruir, si no recuerdo mal, y corregidme si me equivoco, se quiso instruir como rebelión y al final por motivos no llegaba a tener la abogacía del Estado y la dimisión de Edmundo Valls vino por ahí. Tenía que haber habido armas o tenía que haber habido algún tipo de violencia, algún levantamiento, sí, que la hubo. Bueno, Edmundo Valls lo sostenía. Que le pregunten a la secretaria del juzgado, ¿no? Pero si que tuvo que salir por los tejados, no solamente de aquella sede de la consejería. El consejero de Interior, creo que era Joaquín Forn, ¿no? Sí, Forn. Este tío dijo literalmente en público que ellos tenían unas fuerzas que eran los Mossos de Escuadra, con que yo creo que eran 10.000 efectivos, y sugirió, cuando no advirtió, amenazó de lo que iba a suponer un choque con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, esto es como cuando dice que hay una ocupación de viviendas que no es violenta. La ocupación por sistema es violenta. Luego además puede ser sanguinaria, pero violenta es, bueno, pues los golpes de Estado son violentos, aunque no pegues tiros. Pero yo creo, en este caso, yo le estaba dando vueltas a una cosa que me ha llamado la atención. Claro, toda esta bajada de pantalones de Sánchez, que parece, ¿os acordáis de la película de López Vázquez? Cuando entraba la señora al hotel y decía, un amigo, un esclavo, un servidor, un siervo. Bueno, pues Pedro Sánchez parece Fernando Galindo, López Vázquez, ¿no? Tendría sentido si a los 5 minutos de que él anunciara todas estas cosas, salieran los políticos independentistas y dijeran, señores, nos hemos olvidado por completo, no, esto no va a volver a pasar, lo hemos entendido y tal. Pero es que salen diciendo justo lo contrario. Entonces, si a pesar de eso tú mantienes la anulación del delito de sedición, después de haber dicho que era rebelión, que eso es lo que Sánchez dijo antes, hay que endurecer el delito de rebelión para que se les pudiera haber juzgado por ese delito, solo se me ocurre una explicación, y es que en el fondo Sánchez también se está anulando a sí mismo los posibles delitos de sedición que él también esté cometiendo. Y eso enlazaría con lo de conquistar el Tribunal Constitucional, que yo creo que por lo menos en espíritu Sánchez está cometiendo traición. El delito de traición en el Código Penal está circunscrito a ámbitos de guerra y para potencias o colaboración con potencias extranjeras. Pero el comportamiento que juzga el delito de traición es idéntico al que está cometiendo el señor Sánchez. Abogado José María Fuster Fabra, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le pregunto directamente, ¿lo del 1 de octubre del 2017 fueron simples disturbios públicos agravados, desorden público agravado, como el señor Sánchez nos ha dicho? ¿Qué va esto? No tiene ningún sentido el considerarlo así. A ver, los hechos que sucedieron el 1 de octubre, hubo un debate técnico-jurídico entre la rebelión y la sedición. Al final el Tribunal Supremo se inclinó por la sedición, pero claro, de acuerdo con la sedición tal y como estaba redactada en el Código Penal. Obviamente, el encaje dentro de estos desórdenes públicos agravados a mí me parece muy complicado, vamos, no tiene mucho sentido.
Claro, y ahora, ¿qué va a pasar si al final se suprime este delito? Se cambia por eso, por desorden público agravado en el Código Penal. Y además desaparece o se rebaja hasta límites, en fin, de insospechados la malversación. Si se repitieran hechos como los del 1 de octubre en Cataluña, esto quedaría impune. O sea, no pasaría nada desde el punto de vista penal. Bueno, a ver, primero, y yo he dicho que los hechos no encajarían en el delito, en el nuevo delito que se quiere poner. De todas maneras, quien tiene que decirlo es el Código Penal. El Código Penal, es el Tribunal Supremo. Punto número 1. Punto número 2. En relación con el delito de malversación. En relación con el delito de malversación, claro, una cosa es eliminar un delito como la sedición, que se elimina y ya está, y sobre esto habría mucho que discutir. Yo luego, si quieren, emito una opinión de lo que creo que se debería hacer. Y otra cosa muy diferente es eliminar o reducir al mínimo el delito de malversación si no hay un beneficio personal. Porque claro, que el hecho de que haya un beneficio personal no quiere decir que con un delito de malversación no se beneficie a un primo o a un cuñado, claro, o a un tercero. Además, el delito de sedición es un delito que se ha aplicado en muy pocas ocasiones. El de malversación, desgraciadamente, es un delito que se ha aplicado en muchas más ocasiones. A mí me cuesta pensar cómo quieren hacer esta reforma del delito de malversación. Y respecto al delito de sedición hay que decir una cosa. Es que los hechos que se produjeron en Cataluña, y lo dijo el Tribunal Supremo, podían tener un encaje jurídico en la sedición tal y como estaba establecido anteriormente. Pero cuando se habla de derecho comparado europeo, estos mismos hechos que sucedieron en Cataluña, perfectamente, si por ejemplo se hubiesen juzgado en Alemania, a lo mejor hubieran sido considerados delitos de alta traición. Y además, una cosa, repito, es eliminar un delito que se aplica pocas veces, como es la sedición, y sustituirlo por un... ¿sí? Porque el delito de desórdenes públicos agravados, evidentemente, está pensado, o tendría que estar pensado, y en los ordenamientos jurídicos europeos está pensado para otro tipo de situaciones, no para un intento de golpe de Estado. Claro. Y otra cosa muy distinta es que el que malversa dineros públicos por el hecho de que él no se lleve un euro, automáticamente vaya a quedar impune o cuasi impune. Esto, a ver cómo se hace esta reforma, ¿no? Bueno, no sabemos cómo se va a hacer, pero se va a hacer, José María. Y se va a hacer en la línea de cómo quiere y desea Esquerra Republicana de Cataluña, porque es la que le ha exigido a Sánchez que, en fin, se ponga de hinojos y ceda, porque ya sabe que si no, sale de la Moncloa. Así de claro. Pero la que puede liar a partir de ahora puede ser la del culpo. Porque, por decirlo de alguna manera, es que entonces todos aquellos que malversen dineros públicos, siempre y cuando no vaya a su bolsillo, van a ser hechos impunes o prácticamente impunes. Hombre, no lo sé. Y luego también hay otra cuestión que yo no he oído comentar y que me gustaría explicar. Vamos a ver. El delito de sedición, desde mi punto de vista, hay una cosa que hay que reconocer, que tal y como estaba puesto en el Código Penal del 95, porque se habla de 1800 y pico, no, del 95, de 1995, para mí estaba mal ubicado. Tenía que estar dentro de los delitos contra la Constitución y no como un delito de desórdenes públicos. Es decir, que si el día de mañana un partido razonable gana las elecciones, desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer es introducir esa especie de sedición, para entendernos, que estaba antes en el Código Penal, dentro de los delitos contra la Constitución y poniendo el tipo de pena que corresponde. Y además, volver a establecer de nuevamente en el Código Penal la ilicitud de la convocatoria de un... la sanción penal, la convocatoria de un referéndum de carácter ilegal. Vamos a ver a partir de ahora qué interpretaciones se abren de las normas jurídicas. Pero, le repito, a mí que se elimine el delito de malversación, siempre y cuando no le beneficie a uno, es que vamos, esto genera una situación de impunidad tan impensable que me cuesta mucho llegar a pensar que llegue a hacerse. Pues me temo que se va a pasar así, José María. Consta una cosa, este ya no le para estoy hablando como jurista. Sí, no, y tienes toda la razón del mundo, José María, es que estamos de acuerdo. Si me pregunta usted cómo... Claro. Si me pregunta claro, usted puedo como beneficiar ciudadano, a mi primo. Yo no me llevo nada a mi bolsillo, no robo dinero público, pero sí enriquezco a mi primo, a mi amigo o a mi partido político, o a la hija de turno o al otro, claro. Pero no es algo peor, Antonio. Es que ha visto de la malversación buena y la mala, es como lo de la ocupación buena y mala. Claro. Porque yo digo, voy a decir algo algo muy polémico. A mí me parece mucho menos peligroso Luis Bárcenas que Griñán
o que Junqueras. Y explico por qué. Bárcenas nos ofende mucho, porque eso de que te lo lleves muerto y te forres y te ganes una pasta y te pegues una vida de lujos, nos ofende muchísimo. Pero no es... Pero eran de donantes, no se llevó del dinero de todos. No, bueno, pero sí, eran donantes, pero que hay otros, habían dado dinero al sí, Partido pero hay otros Popular, que también se lo han llevado de todos. Pero bien, pero esa ofensa estética no tiene unas consecuencias graves institucionales. Sin embargo, el dopar un sistema democrático para alterar los resultados, teniendo tú un privilegio por el uso de dinero público para practicar clientelismo y por tanto inducir el voto, es muchísimo más grave. Es decir, no solamente es menor lo de los ERES o lo de Cataluña, es decir, dedicar dinero público a dar golpes de Estado o dedicar dinero público a tener una ventaja electoral para alterar la base de la democracia, que es la alternancia y el voto libre, es mucho más grave que llevártelo muerto. A mí me gustaría, mucho más grave. Si me y eso es lo que quieren anular. 10 segundos, rápido, sí. 10 segundos, aprovechando que tenemos a José María, la eliminación de la sedición y la modificación esta que van a hacer con la malversación, ¿cómo afecta la inhabilitación? Porque creo que es un delito que cuelga de ellos. ¿Cómo va a afectar a la inhabilitación? Y ¿Cómo si les va va a a beneficiar afectar a Junqueras por un lado y a Griñán también por Eso otro, es. por ejemplo? Es que esto admite múltiples interpretaciones, porque, repito, va a suponer también el encaje que pueda tener esta conducta en el nuevo delito, pero es que la conducta sí que encajaba plenamente en la rebelión, como se hubiera podido considerar que en la sedición, como se hubiera podido considerar que encajaba en el delito de rebelión. Pero claro, habrá que ver cómo encaja en este delito, porque si no encaja en este delito, la inhabilitación también se cae. Vale. Si no encaja en este delito. Pero claro, queda la otra parte, queda la parte de la malversación. Entonces, hay que ver el compendio, digamos, de estos dos intentos, cómo queda al final. Seguro que no les perjudica Muy bien. a los independentistas. José María Fuster Fabra, abogado, buenas noches, gracias.